Dios le bendiga una vez más. Estamos aquí para continuar con la segunda parte del tema formación en tiempo de crisis. Si ya lo hablamos en el video pasado un poquito y nos quedamos en la historia de la viuda, aquella mujer viuda que su marido le había dejado muchas deudas. Y usted miró quizá el video ese, donde nos quedamos allí, cómo Eliseo le dio instrucciones de qué hiciera con el poco aceite que tenía. Y Dios hizo un milagro, basado en la obediencia de la mujer, obedeciendo las instrucciones de Eliseo que le había dado. Y la crisis vino a ser una bendición, porque dijimos en el video pasado, porque supieron manejar la crisis. Padre, te damos gracias una vez más por ese tiempo que nos prestas, Señor, de poder estar aquí para traer consejo de tu palabra y ser de bendición a todos aquellos que lo pueden oír a través de las redes sociales en Cristo Jesús. Amén. Vamos con la siguiente parte. Crisis o formación, siendo formados en tiempo de crisis. En tiempo de crisis, oiga bien esto, en tiempo de crisis, las cosas pequeñas son una bendición si sabemos usarlas correctamente. Si no, pueden ser cosas grandes y no ser una bendición. La bendición no está en las cosas grandes solamente, sino aún en las pequeñas, si las sabemos manejar correctamente. Y esta historia que voy a presentar es una historia, no sé cuántos de ustedes han visto o la película del Titanic, cuando sufrió el desastre que se hundió el Titanic. Bueno, si la ha visto o no, hay una historia que yo leí, no sé si sea cierta o no, aún donde yo la leí, el narrador decía anónimo, o sea que no puso su nombre. Será cierto o no, pero si fue cierta, nos trae una gran lección. Se dice que uno de los problemas por cual murió mucha gente en el desastre del Titanic fue porque no se estaban preparados con suficientes botes salvavidas para en caso de un desastre, porque el que lo había diseñado o lo había construido dijo que ni aún Dios podía hundirlo. Así fue la expresión de esa persona. Y basado en esa expresión de cómo lo habían hecho, cómo lo habían diseñado, pues dijeron, ¿para qué tener tantos botes salvavidas? Sí, este barco nadie lo puede hundir, ni Dios. Bueno, la historia dice que cuando sucedió el desastre, una mujer rica ya estaba en un bote salvavidas y ella pidió 5 minutos para ir a su camarote, o sea, a su cuarto donde ella dormía en el tiempo del viaje. Y todos pensaron que como era una mujer rica y llevaba muchas joyas, que ellos pensaban que quería los 5 minutos para regresar al camarote y recuperar sus joyas. Eso es lo que ellos pensaron. Pero la historia dice que la mujer fue y a los 5 minutos regresó. Cuando regresó no traía joyas. Lo que trae es una bolsa de naranjas que había olvidado en el camarote. ¿Qué quiero enseñar con esta parte de esta historia? Que en ese momento de crisis, las joyas no les servían de nada. Porque si ellos morían en alta mar, donde
estaban en un bote salvavidas, pero ¿quién les garantizaba que iban a vivir o qué tantos días iban a estar naufragando en alta mar? Ella pensó, en este momento de crisis, me sirven más las naranjas que las joyas. Si esta historia es verdad, podemos aprender que la crisis le hizo entender que las naranjas tenían más valor que todas sus huellas, todas sus joyas, perdón. Esto nos enseña, esta historia nos enseña una gran lección para valorizar las cosas pequeñas en medio de la crisis. Hay veces que no te sirve el dinero, no te sirve la buena casa, el buen carro, el buen trabajo. Las cosas insignificantes para ti o para mí vienen a tener mucho más valor de lo que nosotros pensamos. La Biblia nos enseña claramente que Jesús usaba las cosas pequeñas para bendecir a las multitudes. Y nosotros queremos o trabajamos al revés. Queremos una multitud de gente, queremos una iglesia grande, una iglesia llena de gente para bendecir una persona. Y Jesús no nos enseña o no nos enseña así en la Biblia que ese es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que una persona puede bendecir multitudes. Una persona puede ganar muchas almas. Pero nosotros queremos tener una iglesia llena de almas para ganar a una alma. Y la Biblia no nos enseña eso. Jesús siempre usaba las cosas pequeñas para bendecir multitudes. En una ocasión él usó 5 panes y 2 pececillos para bendecir 5,000 personas, sin contar los niños. Imagínense, 5 panes y 2 pececillos para alimentar una multitud. O sea, por eso le digo, la Biblia nos enseña principios que nosotros muchas veces no los seguimos así. Seguimos todo lo contrario. Un médico se prepara para bendecir mucha gente. Un abogado se prepara para defender mucha gente. Y así sucesivamente, un carpintero se prepara. Un solo carpintero hace muchísimos edificios, muchísimas casas, muchísimas construcciones. En otras palabras, se prepara para bendecir multitudes. Pero parece ser que en las cosas de Dios nosotros queremos multitudes para bendecir una persona, cuando debe de ser de la otra manera. Una persona está capacitada y Dios la llamó y la alcanzó y la capacita para alcanzar multitudes. La Biblia dice que Jesús preparó 12 discípulos para bendecir multitudes. Y todavía nos están bendiciendo con lo que nos dejaron escrito. Imagínese usted, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con la crisis? Quizá la crisis ha venido a tu vida, a tu ministerio, a tu familia, a tu iglesia, pero con el fin de que dejes un legado para que nuestras generaciones puedan bendecir a otros. El Señor dio una orden al profeta Elías para que fuera a bendecir a una mujer viuda en Sarepta de Sidón y a su hijo. Dios lo mandó a bendecir a una familia. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que Dios nos envíe a predicar o a enseñar a multitudes? Y ahora que tengo la escuela, he ido a lugares donde tengo 20, 30 estudiantes, pero he ido donde hay 4, 5, 6, 7, 8, 10 estudiantes. ¿Por qué?
Porque estamos llamados, enviados aún a bendecir a una sola familia. Ahora, Eliseo fue enviado a la casa de la tsunamita. No solamente la historia que leímos pasada, de la viuda, que había quedado endeudada, o su marido la había dejado endeudada con un montón de deudas. Ahora Eliseo es enviado a la casa de la tsunamita, donde muere aquel hijo. Imagínense. ¿Y qué pasó? Fue una bendición Eliseo para esa familia. Ananías fue enviado a orar por Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Imagínense, si nosotros estamos esperando que Dios nos ponga una multitud para ir a ser de bendición, cuando podemos ser de bendición en un hogar a donde Dios nos está enviando o donde hay esa necesidad. En Hechos capítulo 10 vemos que Pedro fue enviado a casa de Cornelio, pero él no entendía por qué Dios lo estaba enviando a casa de Cornelio. Dios, usted sabe la historia, Dios le manda un lienzo del cielo que baja con todo tipo de animales inmundos, limpios y de todo. Y Pedro está perplejo y tiene esa visión y no le entiende. Y hay una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro no entiende y dice: ¿cómo yo, siendo este tipo de persona, puedo matar y comer de estos animales inmundos? Dios le dice: a lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Bueno, la historia usted la sabe, pero quiero terminar con esto, de esta segunda parte. Usted sabe bien que no entendía, hasta que Dios manda a 3 hombres que vayan y le toquen la puerta, donde él está. De la Biblia dice que todavía estaba perplejo, pidiendo revelación de la visión. ¿Qué sería esa visión? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dijo: levántate y abre la puerta, porque hay 3 hombres que te buscan. ¿Para qué lo querían? Para llevarlo a casa de Cornelio, donde estaba la necesidad y donde había una crisis porque necesitaban salvación. Pero la Biblia dice que mientras él pensaba todavía en la visión, el Espíritu Santo le dice: levántate, y hay 3 hombres que te buscan, están tocándote la puerta. Para terminar con esto, en todos los hogares hay crisis, en todas las familias hay crisis, en todas las iglesias hay crisis. Pero muchas veces estamos tan ocupados y estamos orando. Es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba orando para que Dios le diera interpretación para saber exactamente qué era esa visión. Y cuántas veces o cuánto tiempo, cuántos años tuvimos un sueño y estamos esperando una revelación o esperando una visión. Cuando en casa de Cornelio nos están esperando porque hay necesidad de salvación y Dios quiere usarte a ti para ser de bendición en ese hogar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Síguenos a través de YouTube y suscríbete, por favor. Dios te bendiga y espera el siguiente video.